Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia en este salón y también a las personas que puedan seguirnos por streaming. Vamos a tocar un tema recurrente, un tema de rabiosa actualidad, un tema controvertido para la mayoría de los gestores públicos y también desde la óptica privada, es la gestión del patrimonio, sobre todo en ciudades como las aquí representadas, donde siempre surge la polémica en cuanto a la manera de intervenir entre la mayor o menor contribución de esas regeneraciones patrimoniales en el entorno más inmediato donde están implantados esos edificios históricos y, por tanto, yo creo que hay temas de interés sobrado como para que podamos mantener un debate interesante. Nos acompañan, y sigo el orden de mi izquierda, Marta Callejón, que es la subdirectora de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento, de Movilidad, de Transporte y Agenda Urbana, y con un programa ampliamente conocido entre los ayuntamientos que solemos denominar el 1,5% cultural, con cargo al cual pues muchísimas ciudades llevamos a cabo intervenciones. En el caso de Sevilla, me adelanto, pues nada más y nada menos estamos llevando a cabo la intervención en la muralla de la Macarena y también la rehabilitación de la Torre Don Fabrique en el convento Santa Clara. Marta nos ilustrará un poco sobre las intenciones del Ministerio en sucesivas convocatorias u otras cuestiones que puedan resultar de interés. A continuación, C, que es concejal de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué decir de Barcelona? Una ciudad mediterránea, una ciudad europea y todo un reflejo donde otras ciudades nos hemos mirado de cara a desarrollar políticas turísticas. Entiendo que se incorporará por la pantalla la directora de Turismo de la ciudad de Bilbao, Mercedes Rodríguez, con una amplia y dilatada experiencia, con responsabilidades turísticas tanto en el Gobierno vasco. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Pensé que estabas por aquí, ayer estabas aquí en Sevilla. Sí, estaba en Sevilla, pero tenía una cosa importante a la mañana y eso ahora no estoy en Sevilla, estoy otra vez en la ciudad, pero bueno, encantada de estar por lo menos digital. Esto que hemos aprendido con la pandemia, que podemos estar juntos aunque no nos veamos. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Tenemos también con nosotros a Carlos Mercado Santiago, que tiene un rango en la Administración de Puerto Rico equivalente a viceministro de Turismo. Es así, ¿no? Y, por tanto, también la mirada externa, la mirada de otro país, en este caso de un país latinoamericano, entiendo que enriquecerá el debate. Y, por último, mi compañera en la Gerencia de Urbanismo, la arquitecta Carmen Hernández, que tiene una responsabilidad asignada en el engranaje de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en torno a la rehabilitación de edificios emblemáticos y también ha dirigido o ha sido la responsable de un documento estratégico, el Plan Director de Patrimonio para la ciudad de Sevilla, que se ha elaborado junto con la Universidad de Sevilla y que, digamos, todavía no ha sido aprobado por el Pleno y espero que lo haga antes de que finalice el año. Por tanto, sin más dilación, yo os pediría una breve carta de presentación, empezando por Marta, en torno, y sobre todo en lo que respecta a las ciudades, que nos digáis cuál es vuestra visión, vuestra experiencia, con los claros oscuros que siempre puede tener una temática en la gestión del patrimonio, para a continuación prodigarnos en un debate. Así que, en primer lugar, Marta, cuando quieras. Muchísimas gracias, Antonio. Buenos días a todos en la sala presencial y virtual. Agradecer sobre todo a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento
y a todos los que habéis contribuido a que este foro, la celebración de este Foro Urbano de España, que ya está en su tercer día, esté siendo un auténtico éxito. Un agradecimiento a las compañeras de la Subdirección General de Políticas Urbanas, que llevan días trabajando para que esto funcione. Y en esta sala lo que nos une hoy es la ilusión que compartimos, distintos actores, públicos, privados, académicos, con todo aquello que tiene que ver con el patrimonio histórico, con su conservación, su preservación, la inversión en su enriquecimiento en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Mejores prácticas en ciudades patrimoniales era el título de esta jornada. Si nos quedáramos con la mera definición de ciudades patrimoniales de la UNESCO, estaríamos hablando únicamente de las 15 ciudades declaradas como tal. Alcalá de Henares, Ávila, las tengo que leer que no me las sé de memoria. Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. Pero vamos a enriquecer y ampliar el marco del debate y quisimos quedarnos con una definición más amplia, que se la hemos cogido prestada a un sevillano precisamente, a Ramón Fernández Vaca, arquitecto, director por muchos años de vuestro Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y actual alcaide del Alcázar de Sevilla, si no estoy mal informada. Ramón definía ciudad patrimonial como aquella que busca proteger su legado cultural y conservarla desde una posición triplemente crítica, para mejorar la actividad de conservación en sí mismo del bien físico, para incorporar nuevos usos y una cultura actual, dinamizar también esos nuevos usos y para generar valoración y rentabilización social del mismo. Yo creo que bajo estas premisas y en nombre del Ministerio, del MIDMA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que represento hoy aquí, si hay un ejemplo de buena práctica en el patrimonio de ciudades que yo pueda traer y aportar a esta mesa, es el programa 1 y medio cultural. No sé si quieres que haga unos 5 minutos de exposición ahora. Sí. ¿Vale? Lo introduzco. Bueno, lo conocéis sobradamente muchos de vosotros, así que 4 líneas. ¿Qué es el 1 y medio cultural? ¿Cómo nace? Nace con la Ley 1685 de Patrimonio Histórico, que en su artículo 68 establece que de cualquier obra pública que haga el Estado se debe retener al menos, subrayo al menos, un 1% para destinarlo a financiar trabajos de conservación y o enriquecimiento de nuestro patrimonio histórico, que es mucho y muy valioso. A partir de ahí, de su reglamento, en el año 95, por fin se firma el primer acuerdo entre 2 ministerios. También es algo que poner en valor, el Ministerio de Cultura y el entonces Ministerio de Fomento. Y hemos seguido desde entonces. Actualmente nos encontramos revisando ya el 7º acuerdo, que sigue vigente, para poder suscribir el 8º y seguir trabajando, mejorando e impulsando este programa, hoy llamado 1 y medio cultural. ¿Por qué 1 y medio? Pues porque ese 1 y medio y ese al menos legalmente previsto en el año 2003 culminaron en el actual 1,5, con el que la Comisión Mixta, Cultura y Fomento decidieron apostar por incrementar el porcentaje legalmente previsto para conservar y enriquecer el patrimonio. Durante los primeros 10 años, desde el primer acuerdo del 95-96, los proyectos entonces eran proyectos de ejecución, costosísimos en tiempo y en dinero. Llegaban al Ministerio por distintas vías, se miraban, se revisaban y se cumplían los requisitos de la Orden de Cultura, del Ministerio de Cultura de 2005, y si había dinero, se financiaban y se firmaba un convenio de duración cuatrienal y se apostaba por sacar esas obras adelante. En 2011, en pleno periodo de austeridad, hubo que parar durante un tiempo este procedimiento y las crisis nos vienen también bien para pensar y reflexionar. Se aprovechó ese periodo de reflexión para reconsiderar algunos aspectos del programa y se optó, por un lado, por pedir proyectos básicos en vez de proyectos de ejecución. El proyecto básico genera mucha menos inversión en tiempo y en dinero a la entidad solicitante y se optó también por el actual programa de concurrencia competitiva. Se ha puesto por definir, aprobar y publicar unas bases. En el año 2014, la orden ministerial de bases que actualmente rige el 1 y medio cultural y en la que ya tenemos identificadas las líneas de mejora para cuando podamos y tengamos tiempo dar un paso más en este programa que hoy es de concurrencia competitiva. Desde entonces, bajo esta fórmula de concurrencia competitiva, y transparencia y publicidad de las convocatorias, llevamos 4 convocatorias. La primera 2014, 2017, 2018, de muchas de ellas seguimos todavía finalizando y cerrando algunas actuaciones y la última y vigente de 2019. Que tuvo resolución provisional en diciembre, en la que seguimos trabajando día a día, revisamos a conciencia, el equipo revisa a conciencia los proyectos definitivos ahora para publicar resoluciones definitivas parciales lo antes posible y proceder a los primeros pagos. Además, en esta última convocatoria hemos visto incrementado en un 20% el presupuesto. Los fondos de este programa, como comentaba al principio, vienen de las obras que se ejecutan en un ministerio, que es el Ministerio de Fomento, que tiene una elevada inversión en obra pública. Así que en esta última convocatoria hemos pasado de 51 millones a 61 millones en 2 anualidades. Y aprovecho este foro para los que nos estáis escuchando aquí y al otro lado de la pantalla para hacer hincapié en la importancia de que estos proyectos
y propuestas que nos enviáis, que se presentan a las convocatorias, sean maduros y viables. En la última de 2019 recibimos más de 400 solicitudes, pero con muchísima pena y dolor de corazón hubo que dejar fuera 200 en la primera fase simplemente de requisitos de admisión porque no los cumplían. Así que, por favor, somos un equipo. A todos los que optáis a este programa, en próximas convocatorias no dudéis en escribirnos, llamarnos, visitarnos, sentarnos juntos antes de avanzar y trabajar en vuestras propuestas de intervención para que os podamos ayudar a tiempo. Tengo que decir ya detrás de todo esto que en mi subdirección hay, y lo tengo que citar, un equipo de funcionarios motivadísimos, trabajando para que esto funcione, que trabajan muchísimo. Somos muy pocos para todo el trabajo que nos llega y con entera satisfacción y mucha amabilidad según nos llega de las administraciones a las que asisten y ayudan. Así que los cito, dejadme que lo haga. Rita Lorite, la coordinadora del programa, a la que muchos conocéis, que lamentablemente no ha podido acompañarnos, y todo su equipo. Alba, Esther, David, Loreto, José Ángel, Laura, Luis, Susana, María Ángeles, María José, los compañeros de registro Victoria y otro José Ángel, y en mi secretaría Maribí y Conchi, cogiendo llamadas que son muchísimas. No bajan de 10 las llamadas que recibimos al día en relación al 1,5. Todos sumamos. No quería dejar de citarles porque tenemos suerte de contar con este equipo amable, profesional, riguroso, siempre dispuesto a ayudaros, y porque si hay algo de lo que puede presumir este programa en un foro como este, Foro Urbano de España, es de ser un auténtico ejemplo de colaboración entre administraciones, entre 3 administraciones en todos los casos. La que tiene que hacer frente a la conservación, generalmente es una entidad local, pero a veces es la propia comunidad autónoma. La comunidad autónoma, que tiene en sí misma la competencia de velar por la calidad de la intervención desde sus servicios técnicos de patrimonio, y el Estado, no solo financiando, sino velando por la calidad, potencial e impacto de esta actuación. Y, Antonio, si me permites, y para finalizar, ya 2 minutillos más, aprovechando que estamos aquí personas que nos dedicamos a esto, creo que es importante que pensemos entre todos qué queremos conseguir con la recuperación de nuestro patrimonio, además del puro hecho físico de intervenir en él. En los últimos años todos coincidimos en que la forma de intervenir en el patrimonio histórico ha evolucionado, ha dado grandes pasos. Cada vez más las administraciones, entidades locales y comunidades autónomas tienen claro que el patrimonio ya es una herramienta al servicio de su comunidad. Volviendo a la definición de ciudad patrimonial de Ramón, que dábamos al principio, no solo es el elemento en sí mismo, sino la palanca que dinamiza su entorno. Por dar 4 datos, estos también los tengo que leer, desde su creación en el 96, en el 1,5 cultural se han recibido más de 4.000 solicitudes, que han culminado con la aprobación y financiación de 1.247 actuaciones. El montante total invertido se acerca a los 1.200 millones de euros, de los cuales un 65% es aportación del Ministerio y el resto, como sabéis, se cofinancia por la entidad actuante, en ocasiones con aportaciones a 3 bandas. Es un esfuerzo importantísimo que hacemos todas las administraciones. Si el programa tiene importancia desde el punto de vista económico, que es una inversión significativa, mucho más tiene desde el punto de vista social. El 1,5 cultural está alineado con varios objetivos de la Agenda 2030, el ODS 8 de turismo sostenible, pero sobre todo el ODS 11 sobre cómo mejorar pueblos y ciudades y redoblar esfuerzos para conocer y proteger nuestro patrimonio cultural y natural también. Y nuestra Agenda Urbana Española, por terminar hablando de ella, que es la que nos une a todos hoy aquí en Sevilla, es sin duda la mejor herramienta para acometer esto de forma estratégica y coordinada. España es el 2.º país del mundo más visitado después de Francia, el 3.º con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad, posee la ciudad más antigua de Europa, Cádiz, y tiene un valioso patrimonio de ciudades llenas de historia. Y ahora, además, nos llega la oleada de renovación, la nueva Bauhaus europea, y tenemos el reto de conseguir ciudades más sostenibles. Y muchas veces intervenir en barrios y edificios históricos se ve especialmente limitado por según qué reglas. Todos tenemos que empujar para que esto funcione y mejore. Las ciudades con patrimonio histórico no nos podemos quedar atrás, atrapadas en este pasado. Ayer por la mañana supimos del proyecto Positive, Distritos de Energía Positiva, en el que próximamente se suma Granada, a la que felicitamos y animamos a compartir los resultados de todo esto en próximos foros. Y hasta aquí, solo un pequeño resumen de nuestra contribución e interés por el patrimonio desde el Ministerio. Seguir apostando por la importancia de buenas prácticas patrimoniales, que estoy segura veremos hoy varios ejemplos de interés, y encantada de compartir mesa con, a ver si me queda bien con los nombres, Carmen. Los demás los tengo que mirar, que los he apuntado. Carmen, Xavier, Mercedes y Carlos. Muchísimas gracias, Antonio. Pues muchísimas gracias, Marta. Yo creo que tu intervención sirve perfectamente para enmarcar la intervención en el patrimonio en la mayoría de las ciudades del Estado español. Y antes de que Xavier Marcé nos pueda contar la experiencia de Barcelona, yo saco una primera conclusión. Y además hacía un repaso mientras escuchaba a Marta.
desde los ayuntamientos la intervención en rehabilitar patrimonio o contamos con financiación de la Unión Europea, del Ministerio o de la Junta de Andalucía o difícilmente con la financiación local podemos acometer obras de esta envergadura. Yo hacía un repaso con nuestras intervenciones en este momento de artillería, Muralla de la Macarena, las naves de Renfe en San Jerónimo, Santa Clara, todas, absolutamente todas, tienen o financiación del Ministerio o bien financiación de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que bienvenido sea ese mayor compromiso, esa mayor financiación que pueda venir por parte del Ministerio y esos fondos que tienen que llegar y que parece ser, por lo anunciado ayer por tu director general, que habrá una convocatoria también importante en torno a la rehabilitación de patrimonio con cargo a los Next Generation. Muy bien, Xavier, pues cuando quieras, adelante. Yo diría que, puestos a poner el concepto de ciudad en este debate, diría que cuando las fases distintas de la historia se acumulan, se interrelacionan y dejan un pozo que al final nos permite observar legados materiales e inmateriales, es cuando hablamos de una ciudad que tiene éxito. Al final una ciudad es patrimonio en sí misma, porque si no, simplemente es un barrio residencial, ¿no? Es cierto que estas ciudades que tienen éxito, porque tienen patrimonio, se diferencian en dos tipos de realidades. Unas son las que llamamos ciudades patrimoniales y otras ciudades con patrimonio. No es una diferenciación sutil, es necesaria hacerla, porque acaba condicionando la manera de gestionar y de administrar esta ciudad. Bien, Barcelona es una ciudad con patrimonio, no es una ciudad patrimonial en el sentido estricto de la palabra, pero una ciudad con patrimonio porque es una ciudad de éxito, como tantas otras, como lo es Sevilla, como otras, porque ha sido capaz de construir y acumular estas fases históricas que han dejado un legado, insisto, material e inmaterial. También es cierto que durante muchas etapas de la historia de Barcelona, como de otras ciudades, la población ha vivido a espaldas de este patrimonio. Os voy a recordar que Gaudí pasaba desapercibido a los barceloneses hace 50 años. Es bastante curioso. De hecho, es el éxito internacional y, sobre todo, eso que llamaríamos el visitante como concepto un tanto áurico. Hay gente que le llama turista. Yo prefiero hablar de visitantes más que de turistas, pero en cualquier caso, esa proyección internacional ha colocado a Barcelona en una percepción en la que la relación con el modernismo, con Gaudí, ha acabado siendo un leitmotiv de la propia ciudad. Es producto de un éxito internacional, de una observación a veces foránea. Curioso porque, insisto, no siempre los barceloneses lo hemos apreciado en toda esa magnitud. En cualquier caso, con independencia de las normas de uso del patrimonio, los planes de recuperación o de uso patrimonial y, evidentemente, del sistema de ayudas públicas, y el 1,5 es algo esencial, que van a ayudarnos y nos ayudan a recuperarlo. Lo cierto es que el mundo del patrimonio está sujeto siempre a dos miradas que han hecho un diálogo a veces complejo. Esas que llamaríamos las conservacionistas y las reinterpretativas. Evidentemente, conservación e interpretación van de la mano, pero es cierto que si buscamos en cada una de ellas ciertos fundamentalismos, nos hemos encontrado la gestión que a veces es compleja del propio patrimonio. Tiene que ver con la relación de la conservación patrimonial con el urbanismo, tiene que ver con aquello que ocurre cuando estás haciendo los fundamentos de un edificio, de un equipamiento, y te encuentras algo que puede ser objeto de análisis patrimonial. Tiene que ver también con el uso, a veces ideológico, del propio patrimonio, que existe y se hace, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir con eso que cualquier marco normativo que afecte al patrimonio es importante, y es importante además que estos marcos normativos no sean tan rígidos como a veces han sido, que sean dinámicos, que nos permitan también establecer una interacción mucho más lógica entre el patrimonio y lo que es la evolución de la ciudad. Al fin y al cabo, la historia se ha construido sobre fases superpuestas. Conviene, creo yo, que en alguna medida se sigan superponiendo. Dicho esto, hay en Barcelona dos elementos que creo que es importante señalar para lo que diré después.
Evidentemente tenemos un patrimonio eclesiástico muy importante, tenemos un patrimonio, digamos, histórico importante, un patrimonio romano, griego, pero hay dos elementos que de alguna forma han determinado la lectura del patrimonio en los últimos años. Uno es la recuperación del patrimonio industrial, que tiene mucho que ver con la transformación del viejo textil, para entendernos, y su reutilización como espacios de carácter evocativo, cultural, en buena parte también en este terreno un tanto ignoto pero decisivo que es la industria creativa. Y hay otro que tiene que ver con ese papel estructural que en la ciudad tiene esa arquitectura de finales del XIX, principios del XX, a la que denominamos genéricamente modernismo. Bueno, el modernismo no es únicamente en Barcelona una serie de edificios, es una concepción de la propia ciudad que tiene algunos nombres ilustres. Gaudí, Puig i Cadafalch, da igual, una serie de nombres que marcan esa pauta icónica de aquellos edificios que hay que ver, y allí nos encontraríamos con edificios tan interesantes como, obviamente, los de Gaudí, La Pedrera, etcétera, etcétera, pero también otros como el Hospital de Sant Pau, para entendernos. Bien, el modernismo, que marca también la estructura conceptual del ensanche de Barcelona, y que en su momento fue sujeto de una tropería urbanística bastante salvaje durante el franquismo, que es justamente aquel momento en que no había una observación dialéctica con el patrimonio que fuera interactiva y incluso se despreciaba y se fue en buena parte, digamos, de ruido, pero constituye un elemento que en estos momentos para la ciudad significa el segundo elemento de interés para aquella gente que nos visita. Que cuando uno observa exactamente cuáles son los atractivos de la ciudad para aquella gente que viene de fuera, nos damos cuenta que hay dos elementos. Uno es pasear por la ciudad, que tiene una clarísima connotación arquitectónica, porque uno pasea por una ciudad cuando esta ciudad evoca ciertos imaginarios estéticos, y eso evidentemente es urbanismo y arquitectura. Y el segundo es claramente el patrimonio, y se refieren obviamente al patrimonio modernista y Gaudí, acaba marcando una pauta de relación entre la ciudad y aquello que constituye su marca internacional, que acaba siendo determinante. Bueno, ese es un elemento que en Barcelona ha creado un debate absolutamente rico. Está en el centro, en buena parte en el centro de este debate que hoy en día estamos viviendo en toda Europa sobre el papel del turismo, la relación entre el visitante y el ciudadano, la masificación turística, los problemas de concentración turística, los problemas de explotación cortoplacista que a veces genera el turismo o los desarrollos de redistribución de la riqueza que genera esta economía del visitante. Bien, ese debate tiene muchísimo interés porque genera también un contradebate, que es cuál es el uso que la ciudadanía hace de su propio patrimonio. Nos hemos dado cuenta en Barcelona de una cosa bastante sabida, pero que la evidencia lo ha hecho objeto de polémica. Cuestionamos a veces el papel del visitante, pero una vez ha llegado la pandemia, incluso con el patrimonio abierto, el uso social de este patrimonio ha sido muy bajo. Bueno, en realidad, esa es una contradicción que nos debe hacer pensar hasta qué punto este conflicto entre conservar o interpretar cuál es su objetivo social, a quién lo dirigimos. Y es un debate que tiene, desde mi punto de vista, muchísimo interés. Yo comparto lo que decía Marta, hemos de poner a disposición de las ciudades un mecanismo normativo y económico para rehabilitar el patrimonio. Pero conviene también establecer los marcos para que la gestión de este patrimonio tenga un relato. Si no hay relato, ¿qué hacemos? Decantar esa balanza entre la interpretación, que significa la construcción del relato, o la conservación, que significa la alteración de esta superposición de fases que la historia por sí misma regenera. Bien, es un debate en el que en Barcelona, y esta es la tesis que quería, y la pregunta que quería poner encima de la mesa, pone de manifiesto que es un debate que no debemos dejar en manos de la ciudad y la economía de la ciudad basada esencialmente en el turismo, sino que debe ser un debate que esté administrado por la propia ciudadanía. Ese es un debate interesante porque, al fin y al cabo, eso no significa para nada poner en cuestión el peso importante que tiene el turismo en las ciudades. Significa simplemente conseguir que el que nos visita se interese especialmente por aquello que antes nos ha interesado a nosotros. Uno va a Nueva York, por poner un ejemplo fácil, no necesariamente ejemplificador, pero fácil, y tiende, quizá porque las sociedades anglosajonas y con un sustrato luterano y mucho más
digamos, liberadas, liberadas no, sería liberales desde el punto de vista de sus marcos normativos, tienden a ser mucho más dinámicas, pero uno tiende a ir a Nueva York y ir a ver aquel barrio que en los últimos 3 años la ha petado. Creo que todos me entendéis, ¿no? Ostras, ahora lo que toca es ir a Williamsburg. Lo que toca ahora es... Bien, esa dinámica que viene establecida sobre todo por la percepción de que los propios neoyorquinos han creado tendencia, es la que, desde mi punto de vista, deberíamos establecer en un diálogo con nuestro patrimonio. Es decir, establecer un relato que nos permita administrar esos fondos económicos y ese interés que genera para el visitante, para que al fin y al cabo ese patrimonio se convierta en un elemento más de la narración y del futuro de las propias ciudades. Al fin y al cabo, insisto y cierro con eso, una ciudad de éxito, vuelvo al principio, es aquella que ha sido capaz de construir un relato con su propia historia, es decir, con su patrimonio, bien sea material o inmaterial. Gracias. Pues muchísimas gracias, Xavier. Y la verdad que, bueno, que de su intervención se podían desprender muchísimas cuestiones para el debate. No sé si tendremos tiempo para ello, pero bueno. Le vamos a dar paso a Mercedes Rodríguez, ¿no? Yo creo que el caso de Bilbao, una ciudad que hace años todos identificábamos como una ciudad industrial y que, sin lugar a dudas, en este momento es una ciudad, entre otras cuestiones, una ciudad turística, más allá del... Y se suele, bueno, tú lo dirás, Mercedes, pero se suele circunscribir al Guggenheim, pero Bilbao es algo más, que ese Museo de Arte Contemporáneo, que puede ser su buque insignia, pero basta pasear por Bilbao para darnos cuenta que toda la regeneración urbana que ha tenido esta ciudad, pues la ha convertido en una nueva ciudad turística del Estado español, ¿no? Adelante, Mercedes. Bueno, gracias a Marta y a Xavier por poner un poco el marco desde el que me sienta cómoda en este foro, ¿no? Explicando la ciudad de Bilbao, porque evidentemente Bilbao no es una ciudad patrimonial, sino es una ciudad que tiene patrimonio. Pero básicamente el punto de partida de Bilbao hace 30 y tantos años fue el que nuestra ciudad estaba absolutamente obsoleta, ¿no? Nos encontrábamos con una ciudad en la que durante todo el siglo pasado habíamos sido una ciudad rica, una ciudad industrial, capaz de desarrollar una economía próspera y de desarrollo para los ciudadanos de no solamente de Bilbao, sino de todo Vizcaya, y de repente ese modelo económico pues se viene abajo, la industria auxiliar pesada, la industria naval no funciona ya y nos tenemos que reinventar, ¿no? Y en ese reinventarse, bueno, yo creo que acertamos en varias cosas, ¿no? Una en que realmente no podíamos volver a apostar solo por una fuente de riqueza, una fuente económica, sino que era importante diversificar las nuevas oportunidades de la ciudad. Y en ese momento, os digo con toda sinceridad, y yo era bastante joven, nadie en este país sabía pronunciar la palabra turismo, era algo absolutamente ajeno a nosotros. Nosotros no sabíamos que existían los turistas más que los de sol y playa de la costa española, ¿no? No teníamos ni idea qué era el turismo urbano, no aparece en ningún documento. Solo aparece un concepto que sí nos preocupaba en ese momento, que era la centralidad cultural. Sabíamos que la cultura era fuente de riqueza, que era un elemento importante, y que en eso no éramos internacionales y no pintábamos nada, pero que sabíamos que realmente eso podía ayudar a una transformación de la ciudad. Pero, sin embargo, en todos esos planteamientos que uno puede consultar históricamente en las bibliotecas en las bibliotecas ya no, en Internet más bien, aparecía un elemento en el cual nosotros teníamos un problemón enorme, y es que nuestro principal patrimonio, que en el siglo pasado anterior nos había hecho posibles, no ricos voy a decir, sino nos había dado empleo y trabajo,
que era la ría, nos la habíamos cargado, ¿no? La situación medioambiental de la ría era enorme, todas las laderas de la ría eran enormes y nosotros vivíamos la situación como de absoluto coger una excavadora, tirar todo y volver a empezar, ¿no? Y eso han sido 35 años de trabajo en la que hemos conseguido poner la ciudad en otro nivel, en otra dimensión, pero han sido 35 años de planificar y de trabajar constantemente. Y lo que nos queda, 35 años. Como decía Xavier, cada ciudad se construye su patrimonio en su evolución, ¿no? Y quizás el Guggenheim, como decías Antonio, es lo que nos ha puesto en el mapa del mundo, pero yo suelo explicar que es la punta del iceberg, ¿no? La punta de un iceberg. Y debajo de la punta de un iceberg hay una grandísima masa de hielo, sino que les pregunten a los del Titanic por qué se hundieron, ¿no? Y todos esos son proyectos que han tejido la ciudad, que han buscado construir un nuevo patrimonio para el siglo XXI, porque también tenemos que construir un patrimonio moderno, además de preservar el histórico y el antiguo que tenga valores, tenemos que construir un nuevo patrimonio para las próximas generaciones. Y entre esos, entre esos objetivos, ese patrimonio que tenemos que construir con uso y valor, efectivamente tenemos que dar con la clave, no solo de que interese a los que nos vienen a ver ahora a Bilbao, sino que interese a nuestros propios ciudadanos, ¿no? Nosotros, cuando celebramos el 25 aniversario del Guggenheim hace 4 o 5 años, nos dimos cuenta de que realmente había muchos vizcaínos, ¿no? Y bilbaínos que no habían estado nunca en el Guggenheim. Y, sin embargo, teníamos visitantes de todos los sitios del mundo. Y nuestro diputado general hizo una cosa muy interesante, que es celebrar el aniversario con los ciudadanos vizcaínos y les regaló a todos una entrada al Guggenheim y un ticket para que se montaran en el Bizkaibus, que es el autobús que recorre Vizcaya, para celebrar que tenían Guggenheim y para que fueran si no habían ido. Y la verdad es que fue absolutamente maravilloso el mes de octubre, porque en todos los autobuses de la ciudad se hablaba de ese majo chico que nos ha invitado al Guggenheim, ¿no? Fíjate que parece que el Guggenheim solo era de los turistas. Y esas conversaciones de lo social, pues a mí ahora recordándolas me ponen hasta los pelos de punta, ¿no? Porque yo estoy todo el día hablando de que los turistas vienen al Guggenheim, pero no de que los ciudadanos vienen al Guggenheim. Y ahora nuestro reto como ciudad es la vuelta al revés. Es decir, ahora mismo nosotros hemos recuperado la ciudad destruyendo el patrimonio industrial. Y ahora estamos haciéndonos una película mental de cómo transformar el patrimonio industrial en un patrimonio valioso, que recupere historia, que hable de nuestro pasado, que hable de eso inmaterial del patrimonio, que es mucho más difícil, y también justifique el que aquellos elementos que no hemos destruido, que han sido muchos, puedan volver a recuperarse, ¿no? Porque para nosotros el patrimonio industrial era una cosa que hace 30 años lo que teníamos que hacer era cargárnoslo, porque es que era una porquería, porque estaba todo contaminado, y en eso hemos arrasado con algunas cosas que igual, vistas ahora, no deberíamos haber destruido. Ahora mismo estamos pensando en ese reto, ¿no? En cómo de lo poco o lo mucho que queda podamos preservar ese patrimonio. Este es nuestro gran reto, ¿no? Porque ya hemos visto otras experiencias, ¿no? La semana pasada hubo aquí un congreso organizado por el Gobierno vasco sobre patrimonio industrial, porque en estos momentos nosotros queremos dedicar parte de esos fondos extraordinarios y fondos propios a eso, ¿no? A poner en valor el patrimonio industrial, que forma parte de toda nuestra historia y de nuestro legado, ¿no? Y luego, bueno, pues podemos entrar al debate, pero me ha parecido muy interesante ese patrimonio que conservamos, que interesa a los turistas, pero no a los ciudadanos, a veces no a los ciudadanos, no lo usan o no lo utilizan, y ese debate que nosotros hemos sufrido, ¿no? De decir, nos tenemos que cargar el patrimonio industrial porque es una cosa horrible, contaminada, obsoleta, pero sin embargo, 35 años después estamos diciendo, joder, ¿qué hemos hecho? Que nos hemos cargado todo, ¿no? Vamos a mantener o recuperar o darle nuevos usos a ese patrimonio industrial que forma parte
nuestra historia y de nuestro legado, ¿no? Cedo la palabra a otros para que podamos luego iniciar un debate en conjunto y con el público. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. A mí, la anécdota que ha contado Mercedes, bueno, importante, ¿no?, que descubrieron con el aniversario del Guggenheim, que muchos vizcaínos no conocían el museo, me recuerda a que hace 6 años, cuando llegamos al Gobierno, con nuestra joya de la corona desde el punto de vista patrimonial, el Real Alcázar, con respecto a los sevillanos, ocurría una cosa parecida, ¿no?, que nos decían las encuestas, ¿eh? Y, por tanto, activamos una vía de... Fijaros que además la visita es gratis, ¿eh?, en este caso. O sea que no podemos hablar de una barrera de entrada por el precio o algo parecido, ¿no? Y activamos una vía con una entrada singular diariamente, y la verdad que ha sido un programa con muchísimo éxito, porque digamos que en los distintos barrios de la ciudad han respondido animándose a visitar el Real Alcázar, que a lo mejor tenían o un recuerdo algunos de ellos nos decían, matrimonios mayores, que la última vez fue cuando fueron a hacerse la fotografía de boda, ¿no?, en el Real Alcázar, ¿no? O sea, que fijaros qué cosa más... Pero bueno, muy bien. Bueno, pues seguimos con Carlos Mercado, el viceministro de Puerto Rico. Tuya la palabra, Carlos. Sí, bueno, para entrar un poco en contexto, Puerto Rico es una isla que se encuentra en el Caribe, tiene 3.5 millones de habitantes. Es la isla más grande de las Antillas Menores, y tiene un patrimonio cultural y natural bastante rico. Además está decir que por ser una isla, pues tenemos sobre 500 kilómetros de playa, y es el mantener y proteger todo lo que sea, ¿verdad?, como nosotros le llamamos la economía azul, derivada totalmente de lo que son nuestros cuerpos de agua. Es una de las prioridades que como gobierno nosotros mantenemos y promovemos. La realidad es que en términos culturales, pues una ciudad, un país y una ciudad capital fundada hace 500 años, obviamente por el gobierno español, por la corona, y en ese contexto, pues todo lo que tenemos a nivel histórico y a nivel cultural, pues proviene literalmente de las raíces españolas, y obviamente se hace el balance con todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos 100 años, que es un desarrollo moderno. En términos de agricultura, al ser una isla, tratamos en lo máximo que podamos de no importar y prácticamente cultivar lo más que podamos para abastecernos nosotros, y luego pues ver de qué forma lo vendemos en el exterior. Tenemos unas riquezas naturales, tenemos una diversidad bastante notable. En ese sentido contamos con el único bosque tropical de los Estados Unidos. Tenemos un bosque seco y un sinfín de playas que son reconocidas como de las playas más espectaculares en el mundo. En ese sentido es muy importante el balance que se tiene en términos de desarrollo. Nosotros tenemos una demanda de habitaciones de hotel muy marcada, pero eso se contrapone a la protección ambiental, que al ser una isla, pues cada kilómetro que se construya es un kilómetro perdido al desarrollo como tal. Y en ese sentido, pues siempre está esa clásica disputa entre a qué se va a apostar, si a seguir protegiendo nuestros recursos naturales o los espacios, o ya implementamos una política de desarrollo más organizada y responsable. En términos culturales, pues obviamente nuestra ciudad capital y el Morro, que es nuestro castillo fortín español, son de las atracciones más visitadas en Puerto Rico. Y viene lo mismo, cómo protegemos este patrimonio, cómo lo llevamos a cabo, cómo más allá de poder controlar las visitas. Tenemos un turismo que a veces se convierte en un turismo de masas, en el cual llegamos al punto en que limitamos las visitas, limitamos las entradas, y estamos en estos 3 puntos, lo que es la economía azul, lo que es la agricultura y lo que es el patrimonio cultural. Por años estamos en esta disputa, en este balance de apostamos obviamente a lo que es el turismo más en masa, abrimos y literalmente dejamos que todas las personas que entiendan nos visiten,
o seguimos construyendo y desarrollando. A nivel de, ¿verdad?, la situación actual que vive Puerto Rico, obviamente todo el mundo sabe de lo impactante que ha sido el COVID en todos nuestros países. Pero la realidad es que yo creo que un poco en la línea de como dijo Mercedes, la situación al ser una isla y no tener muchas opciones a dónde viajar o vacacionar, le ha dado a todos los puertorriqueños una nueva oportunidad de volver a conocer o explorar su isla. Y hemos visto que hay una actividad de turismo interno récord en lo que ha sido este año. Todos los meses estamos rompiendo los récords de ocupación hotelera y de recaudos de impuestos por las hospederías. A la misma vez vemos que a nivel de tráfico aéreo tenemos una capacidad ahora mismo superando el 2019 por 20 o 25%, que fue nuestro año récord. O sea que estamos viendo unos números históricos a nivel de actividad turística, mayormente debido a lo que ha sido el turismo local, pero que a la vez se está conectando con lo que es nuestra temporada alta ahora en los meses que suelen ser más fríos en Europa y en Estados Unidos. En términos de cruceros, que es nuestra otra actividad turística, es lo que más lentamente hemos ido recuperando. La actividad ha ido iniciando en los últimos meses, pero la realidad es que pues, los cruceros han sido de las áreas y los sectores más afectados en términos de la confianza que puedan tener las personas y en términos de los puertos donde están dispuestos a recibirlo. La actividad crucerista no depende de un solo puerto, depende de una cadena de islas a visitar y en el Caribe pues la mayoría de estas todavía están cerradas. Y volvemos a lo mismo, el balance en que nosotros estamos diariamente es sobre si protegemos nuestro patrimonio, si desarrollamos más. Ahora mismo, gracias a las plataformas como Airbnb y las, ¿verdad?, parecidas, hemos podido subsanar esa demanda que tenemos por cuartos de hotel, pero la realidad es que necesitaríamos casi el doble de los cuartos de hotel que tenemos ahora mismo, que son unas 15.000 habitaciones, para poder subsanar la gran demanda que hay todo el tiempo. Pues, y en ese sentido, ¿verdad?, es que estamos en esta eterna disputa o balance entre la protección y a la misma vez el desarrollo de nuestras áreas urbanas. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues cerramos esta ronda de presentación con el caso de Sevilla, con Carmen Hernández, arquitecta y responsable de muchísimos de los proyectos a nivel técnico que se están llevando en nuestra ciudad. Voy a pasar a hacer una presentación, si os parece, ¿vale? Bueno, ante todo quiero agradecer la oportunidad que se brinda para que podamos hacer una presentación de este trabajo riguroso y laborioso que hemos realizado en colaboración con la Universidad de Sevilla y en concreto con la Fundación para Investigación de la Universidad. Sevilla, aquí se ha estado hablando del tema de las ciudades patrimoniales o la ciudad con patrimonio. Y Sevilla es una ciudad con un gran patrimonio que puede hacer tener ese carácter de ciudad patrimonial. Hay que tener en cuenta que para nuestra ciudad el patrimonio es el principal activo de la ciudad, no solo el material, sino también el inmaterial. La mayor parte de los visitantes, que me ha gustado el término, porque a mí tampoco me gusta llamarlos turistas, los visitantes a nuestra ciudad vienen a disfrutar, a conocer nuestro patrimonio construido, pero también nuestro patrimonio inmaterial, el flamenco, la Semana Santa. La ciudad de Sevilla tiene en total 125 inmuebles que son bienes de interés cultural. Bien de interés cultural en la legislación española y en la andaluza es la catalogación más alta de un edificio o de un bien patrimonial. De esos 125 bienes de interés cultural, el 30% son de titularidad municipal, con lo cual os podéis imaginar el reto que para nosotros supone desde el ámbito municipal la conservación y protección de ese patrimonio. ¿Por qué un plan director de patrimonio?
Pues porque, entre otras cosas, la ley española incide en que es una de las competencias del municipio, el ejercer la protección y la gestión del patrimonio histórico. Además, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada en París por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, establece que en cuanto a la protección y gestión de ese patrimonio es esencial contar con un plan de gestión apropiado. ¿Qué es un plan director? El plan director que hemos desarrollado o que hemos redactado es más una hoja de ruta con una visión global de las actuaciones que deben llevarse a cabo con coherencia en un conjunto patrimonial tan diverso como el que nos ocupa, que estamos hablando de 115 bienes arquitectónicos entre edificios, sitios y yacimientos arqueológicos. Este documento, en definitiva, es un plan para la gestión inteligente y sostenible de los bienes inmuebles del patrimonio histórico municipal de Sevilla. En este plano estáis viendo la localización de todos esos bienes que integran este plan director. Estáis viendo que hay una zona central, que es donde está la curva, que es el conjunto histórico, pero también hay bienes que están situados en la periferia. El documento contempla y enumera los 115 bienes y este plan se ha elaborado teniendo en cuenta esa doble vertiente de protección y de gestión de cara a implantar una necesaria política de racionalización y sostenibilidad municipal en cuanto a esos bienes heredados del pasado, pero para que se entiendan dentro de la vida contemporánea de la ciudad como un valor más de progreso y evolución y no como un mero legado o vestigio de otros tiempos. Los objetivos generales de este documento, ya en realidad mis compañeros de mesa han enumerado muchos de esos objetivos y son objetivos que son inherentes al patrimonio. El conocimiento de este patrimonio por parte de los ciudadanos, porque es una parte importante de la historia y que deben reconocer como un sistema público dentro de la ciudad contemporánea. La activación de este patrimonio cultural como un recurso económico y social local, más allá del hecho turístico. Hemos estado hablando de esas gratas experiencias que dentro de la desagradable situación del COVID hemos tenido, de cómo el público local, de repente, ante la situación pandémica, ha empezado a reconocer su propio patrimonio. La implementación del carácter de Sevilla como una ciudad cuyo patrimonio cultural es motor cívico, económico y social. Tener una gestión integral e integrada de ese patrimonio, la preservación material de los bienes culturales mediante una gestión inteligente y sostenible, la creación de redes territoriales que fomenten el desarrollo local sostenible vinculado al patrimonio cultural, la potenciación de modos de producción en torno al patrimonio cultural, la sostenibilidad económica del sistema mediante la racionalización del gasto y la consolidación de esas fuentes alternativas de financiación de las que nos ha hablado Marta y que son tan interesantes y a las que tenemos muchísimo interés en concurrir. El fomento de la innovación en patrimonio cultural en la ciudad contemporánea mediante la creación de un marco estable de cooperación con universidades, con centros de investigación, con empresas especializadas ubicadas en Sevilla. Es decir, el patrimonio es innovación, puede ser innovación también. La visibilización a nivel nacional e internacional, creando redes especializadas, organización de encuentros y de cátedras especializadas en patrimonio cultural, es decir, tener unos visitantes con un nivel cultural o con un nivel de apreciación de ese valor de la cultura, ¿no? La especialización de la ciudad de Sevilla en formación avanzada para la gestión y restauración de la conservación del patrimonio histórico. El documento está centrado en unas líneas estratégicas con unos programas de gestión, que son 9 programas: la organización institucional, la información, documentación y digitalización de ese patrimonio, la conservación, restauración y mantenimiento, la investigación, la socialización, la utilización y funcionalidad, las investigaciones arqueológicas, que son tan importantes ese conocimiento a la hora de emprender una actuación de rehabilitación, la financiación y viabilidad económica, porque evidentemente es un punto esencial para seguir manteniendo ese patrimonio,
y el marco patrimonial, que es la regulación y ese equilibrio que necesitamos encontrar de la regulación de la conservación y la protección y también la viabilidad del uso. La estructura de cada uno de los programas se desarrolla en acciones, que son en total unas 30 acciones aproximadamente, y cada acción pues tiene un diagnóstico, unos objetivos, unos resultados esperados, unas directrices necesarias para su desarrollo, unas referencias y marcos legislativos, y también se han creado unos anexos. ¿Qué aspectos importantes hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha el desarrollo del plan director? La organización y centralización de la gestión para poder ser más eficaces. Imagino que, como en casi todas las localidades cuyos representantes nos están visitando, en nuestra ciudad la gestión del patrimonio está muy diversificada en distintas áreas municipales. Entonces, la necesidad de crear una coordinación para que se haga una conservación y una gestión eficaz es una de las prioridades. Disponer de un presupuesto acorde con las necesidades reales, bien con recursos propios, con la gestión de ese propio patrimonio, o bien en la búsqueda de esas otras fuentes de financiación, o incluso en la cooperación público-privada. Una vez que tenemos el marco, por supuesto, es dar respuesta a todos los aspectos relacionados con la protección y la conservación y gestión de ese patrimonio a través del desarrollo de este documento, de sus programas y de sus acciones. La gestión de los edificios patrimoniales que tienen uso especialmente sensibles, que son pues todos los espacios escénicos, los museos, los que albergan colecciones, son espacios que tienen unas condicionantes muy, muy especiales y que requieren de una conservación y un mantenimiento muy singular. El documento contempla una programación en el tiempo con un horizonte temporal en principio hasta 2023, pero con el ánimo, por supuesto, de hacer las revisiones que se estimen convenientes, porque es un documento de partida que irá evolucionando a lo largo del tiempo. Y más o menos las actuaciones que tenemos previstas, algunas que ya están en marcha, se estima que va a haber una inversión aproximada de unos 60 millones de euros. Por lo tanto, como estamos viendo, esa gestión del patrimonio, esa gestión sostenible, puede generar recursos económicos y sociales, como hemos dicho, contribuyendo a la especialización de la formación en la gestión y la restauración y conservación del patrimonio histórico, creando una visualización a nivel nacional e internacional con esas redes, congresos, etcétera, que hemos hablado. La implantación de nuevos modos de producción, es decir, poner en uso mucho de ese patrimonio a través de la implantación de industrias culturales y creativas, que en la ciudad tenemos una cantera de creadores bastante interesante y que empieza a tener una proyección ya nacional y algunos incluso internacional. El desarrollo sostenible de la periferia y, por lo tanto, la descentralización de equipamiento mediante la puesta en valor de ese patrimonio que está en la periferia, en el caso de Sevilla, por ejemplo, en las haciendas y los molinos. La creación de una red metropolitana vinculada a la recuperación y puesta en valor de ese patrimonio histórico, que recientemente también se ha incidido mucho en la puesta en valor de las vías verdes, que son los antiguos trazados de ferrocarril que conectan distintas localidades y que pueden también impulsar un patrimonio asociado y vinculado a estas vías verdes. El fomento del conocimiento y del interés de los ciudadanos por el patrimonio histórico y cultural de su ciudad o incluso de su comarca. Y creemos que posicionará a la ciudad en la vanguardia en la gestión del patrimonio histórico, generando empleo y mano de obra cualificada y especializada con nuevos modos de producción sostenible basados en la recuperación y la difusión de ese patrimonio. La ciudad y su excepcional valor histórico y cultural irían de este modo más allá del hecho turístico para convertirse en un recurso económico y social para los propios habitantes de Sevilla y de su entorno, contribuyendo a crear de ese modo un sentimiento de pertenencia a una ciudad creativa, inclusiva, dinámica, accesible y sostenible. He querido traer además unas imágenes de lo que acontece cuando se recupera el patrimonio, la gran cantidad de actividades culturales que se pueden celebrar, qué eventos tan interesantes que atraen la atención no solo de los visitantes a la ciudad, sino de los propios ciudadanos.
En la zona, las dos fotografías que quedan en la pantalla a la izquierda son de la fábrica de artillería, que aún no está rehabilitada, pero en la cual ya se han celebrado algunos eventos culturales bastante interesantes y significativos. Y a la derecha, pues algunas imágenes del convento de Santa Clara, donde hay exposiciones, presentaciones de libros, conciertos de música de cámara. Algunos datos, exposiciones de gran relevancia, que fijaron la cantidad de visitantes que tienen en espacios patrimoniales. Y por último, la muralla de la Macarena, de la que estamos hablando y en la que tenemos ahora mismo una obra con ayudas del 1,5% cultural, donde anualmente se celebra un hecho de patrimonio inmaterial, que es la procesión de la Macarena, que como estáis viendo, pues es un evento importantísimo en la ciudad. Y cómo también hay muchos visitantes disfrutan, y he querido traer hoy una fotografía en la que está mi compañero Óscar Ramírez, arqueólogo de la Gerencia de Urbanismo, gran conocedor de la muralla histórica de la ciudad, y que hacer una visita acompañado de una persona que conoce el patrimonio, que lo disfruta y que lo ama, es un auténtico placer. Muchas gracias. Bueno, quedan 13 minutos, me avisan, y por tanto yo creo que nos da a lo mejor quizás para una intervención más por vuestra parte. Yo me atrevo, es difícil, ¿no?, a hacer una síntesis de la cantidad de asuntos que habéis expuesto y que darían para un debate. Pero sí que me gustaría focalizar en 2 o 3 asuntos y que cada uno pueda incorporar la reflexión que estime conveniente. Yo creo que es evidente que el patrimonio histórico que hemos heredado en cada una de nuestras ciudades es la superposición, por así decirlo, de distintas épocas y también el resultado de una transformación casi permanente. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de Sevilla, donde una estampa aparentemente armoniosa, como puede ser el entorno de nuestro patrimonio de la humanidad, con la Catedral Giralda Archivo de India, Alcázar, aparentemente todo es de la misma época porque parece una sinfonía perfecta, una armonía, y sin embargo hay siglos de diferencia entre unos edificios y otros. Yo creo que podríamos sacar conclusiones de ahí. Y por ello yo me atrevería a apuntar 3 cuestiones. Uno, lo que yo entiendo que es una pregunta angular, ¿no?, de todo esto, ¿no? Si la ciudad debe tener como proyecto conservar el patrimonio, parece una obviedad. ¿Quién se va a negar a que la ciudad conserve su patrimonio? Pero si no, deberíamos darle la vuelta y hacer una reflexión desde el punto de vista de que de qué manera el patrimonio debe contribuir al proyecto de ciudad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Todos ponemos, yo creo que el acento excesivamente en la obviedad de conservar el patrimonio, pero quizás deberíamos de plantearnos, en mi opinión, de cara al proyecto de ciudad que estamos desarrollando, cuál es el papel que en cada caso debe de llevar la conservación de ese patrimonio. Y luego hay 2 apartados más. Uno, la participación ciudadana, que yo creo que es un mantra del que participamos todas las fuerzas política, por decirlo de alguna manera, que va ganando entero, y me gustaría saber también en proyectos emblemáticos de rehabilitación de enclaves industriales o cualquier otro, cuál es el peso o la experiencia en cada una de las ciudades que puede tener o que debería tener la participación ciudadana. Y por último, otro tema es si la conservación, cómo deberían de conjugarse la intervención en el patrimonio, la regeneración urbana del barrio donde se encuentre ese inmueble y la calidad de vida de los vecinos. Porque todos sabemos experiencia de rehabilitaciones mastodónticas, de grandes edificaciones industriales, por poner un ejemplo, donde parece que son un auténtico ovni en mitad de un barrio y donde la interrelación que existe precisamente con ese barrio pues deja bastante que desear. Y yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo también por establecer conexiones, puentes con los barrios. No es lo mismo en el caso de Sevilla uno que otro, y estoy seguro
que en cada una de vuestras ciudades. Por tanto, me gustaría que pudiéramos en vuestras intervenciones hacer uso de la palabra en estos temas que me parecen que pueden sintetizar algunos de los elementos que habéis puesto encima de la mesa. Marta, ¿te animas tú o Javier? Yo te contesto muy rápido porque 13 minutos ocupo 1,5 y así queda repartido. A ver, primera cuestión. Es evidente que en lo que decía antes yo pertenezco a esa mirada más interpretativa que no tanto conservacionista, aunque es evidente que la conservación no hay que discutirla, es un hecho, indispensable. Esta superposición de la que hablabas y a la que me he referido antes tiene sentido si nos ayuda a comprender mejor el presente. Si en la conservación del patrimonio la única explicación que tiene es mantener una idea del pasado, creo que perdemos una parte del relato, no tiene ningún sentido. En realidad, parte del problema que tenemos ahora en la sociedad es que estamos olvidando cosas fundamentales hace 30 años. Pues imagínate si el patrimonio nos ayuda. Primera cuestión. Segunda cuestión. La participación es un elemento, digamos, fundacional en eso que llamaríamos democracia moderna, ¿no? Lo que pasa es que habría que establecer un elemento. La participación debe tener un componente educativo. Debe tener un componente de exigencia de responsabilidad. Yo no quiero utilizar la palabra participación cualificada, mayorías, porque me parece un poco obtuso. Pero sí es cierto que la participación es un elemento que nos ayuda objetivamente a cualificar, a mejorar, a progresar, o se convierte básicamente en un mantra clientelar. Y creo que nos entendemos todos. Y tercer punto, evidentemente, si el patrimonio es un instrumento que nos ayuda a comprender mejor el presente, debe ser esencial para integrar y establecer una conexión mucho más, digamos, interactiva y, en consecuencia, de progreso y contra las desigualdades entre los barrios de las periferias y los barrios centrales. Si el patrimonio es parte material e inmaterial, es decir, lo material explica algo inmaterial, es evidente que los barrios son parte. Y para que nos entendamos, para acabar, puedes explicar y puedes hacer una exposición del modernismo en Barcelona, por supuesto, pero conviene hacer también una exposición de dónde vivían aquella gente que construyó el modernismo y que vinieron de Andalucía o de Murcia para construirlo. Bien, esa otra cara del modernismo también es parte de la interpretación del modernismo. Esas casas adosadas pequeñitas de 30 metros en los barrios periféricos, es que el modernismo no es también allí donde vivían y qué construían la gente que lo construyó. Eso, desde mi punto de vista, es lo que para lo que debe servir una interpretación adecuada del patrimonio. A mí me parece que hay una clave enorme que yo creo que hemos dicho todos y que también la última ponente, Carmen, ha destacado, que yo me he quedado con esa frase y digo, esta se la voy a copiar, ¿no? ¿Cuál es el valor contemporáneo para la ciudad de ese patrimonio, ¿no? Porque parece que hemos rehabilitado el patrimonio y solo podemos hablar de lo que pasó en ese lugar, en el patrimonio, ¿no? Contar solo una historia y que los usos se limitan a algo concreto que tiene relación con el bien y con esa historia, ¿no? Nosotros en estos momentos tenemos unas experiencias que ya llevan unos cuantos años, no solo de participación ciudadana en la conservación del patrimonio o cuando queréis rehabilitar el patrimonio. Es que nosotros en estos momentos tenemos en el espacio de Zorrozaurre, que es el futuro área de intervención nueva de la ciudad, futuro presente, porque ya estamos construyendo ese futuro de los próximos 20 o 25 años. Tenemos unas experiencias de la simbiosis de esos edificios en los cuales no es que hayan participado, no, el ayuntamiento no ha sido el que ha decidido recuperarlos, sino que los ciudadanos con inquietudes, las industrias creativas han alquilado en muchos casos esos edificios y han generado varios espacios culturales en los que no solamente hay opinión ciudadana, sino que hay acción ciudadana, ¿no? Son los que se han convertido en verdaderos actores de ese patrimonio.
Estoy hablando de patrimonio industrial, de espacios de muelles en zonas portuarias, de fábricas de papel, y ahí hemos pasado de la participación a la gestión absoluta de esos espacios y a la creación, juntándolo con el tema de las industrias creativas. Y eso... con una experiencia también muy interesante, porque muchos de esos edificios eran privados, sabíamos que los privados iban a hacer nuevos usos de ellos o se los iban a quedar, y sin embargo los ciudadanos y estos grupos culturales decidieron apostar por eso efímero, y sabían que al de 10 años se tenían que retransformar, ¿no? Y un proyecto que surgió hace 10, 15 años como fue ZAP, ayer, la semana pasada, se inaugura como un nuevo espacio diferente de fábrica de industrias culturales y creativas, ¿no? Y se mudan de piel porque les echan de ese espacio industrial que tenían, ¿no? Entonces tenemos algunas experiencias chulas de esa búsqueda de un valor contemporáneo del patrimonio, ¿no? Y como decía Antonio, nos preguntaba Antonio, de cómo el patrimonio puede construir la nueva ciudad, ¿no? En ese sector de industrias culturales y creativas, en ese apoyo a los creadores, bueno, pues tenemos unas experiencias pequeñitas, porque Bilbao es una ciudad pequeñita, pero yo creo que de bastante interés para hacerlo, ¿no? Y bueno, en este momento podemos decir que estamos buscando esos caminos, ¿no? Muchas gracias, Mercedes. Carlos. Pues para tener un contexto, San Juan, nuestra capital, es la segunda ciudad más antigua de las Américas. Y en ese sentido, pues ya más allá de una responsabilidad interna como país, es una responsabilidad a nivel, ¿verdad?, histórico-cultural, a nivel mundial. Y obviamente pues siempre van a permear estos atributos de protección y conservación que pues de los mismos que he estado discutiendo anteriormente. A nivel de población, yo creo que nosotros tenemos marcado un patrimonio inmaterial muy fuerte en lo que son nuestras costumbres y tradiciones, enlazadas también al cristianismo en términos de la celebración de la Semana Santa, el Día de Reyes, la devoción a los santos. Y eso se ha convertido, ¿verdad?, en parte de nuestra oferta cultural y turística, en el sentido de que son eventos, actividades, procesiones que se realizan y que son visitadas por muchas personas de otros países, principalmente de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues, volvemos a la pregunta en términos de hasta dónde se protege, hasta dónde se conserva y cómo uno puede dejar, ¿verdad?, que lo moderno, lo nuevo y el desarrollo entre y lleve a su plenitud. Yo creo que ha sido bien interesante que aunque son en diferentes contextos, el tema se ha repetido entre cómo hemos visto que se ha vuelto o hemos hecho un regreso a quizás las cosas que no eran nuestros atributos más importantes o más notables, cómo ahora le estamos dando un valor, cómo ahora lo estamos recuperando y cómo estamos convirtiéndolo quizás en espacios para llevar a cabo actividades que fortalezcan o que nutran lo que es nuestra oferta turística, ya sea desarrollando industrias creativas, ya sea desarrollando proyectos culturales, y cómo quizás en espacios que estaban en desuso o que no tenían ningún tipo de valor, hemos vuelto a invertir en ellos para entonces tenerlos listos y prestos para este tipo de oferta turística que al final del día, más allá de los atractivos turísticos en términos de atracciones o sitios ¿verdad?, físicos, este turismo que va detrás del patrimonio inmaterial es sumamente fuerte en las Américas y principalmente en las islas del Caribe y en Puerto Rico. Bueno, pues termina. Carmen. Bueno, a ver, yo creo que evidentemente la recuperación del patrimonio, claro que puede crear ciudad y claro que puede crear unas expectativas fantásticas. Antes, cuando estaba exponiendo un poco el plan director, hablábamos de ese patrimonio de la periferia, ¿no? La puesta en valor de ese patrimonio de la periferia, que además está en desuso, yo creo que puede generar unas expectativas sociales también bastante interesantes, ¿no? Puede contribuir a que haya una diversificación de la oferta turística y que haya otros itinerarios diferentes, claro que sí, pero además es equipamiento social, y puede hacer que esa sociedad
no vea esa protección y esa inversión como algo que le va a traer a un turista que le pudiera resultar desagradable, sino todo lo contrario, sino que en su barrio va a ocurrir otra cosa que antes no estaba ocurriendo, ¿no? Y sobre el tema de la participación, que como ha dicho Xavier, pues es verdad que la participación es necesaria, pero también es una participación que debe ir en la orientación de la educación, o sea, de la educación en el patrimonio, no sé, por ejemplo, la fábrica de artillería, ¿no?, que es una de las obras más singulares que estamos haciendo ahora mismo en la ciudad. La fábrica de artillería en realidad va a suponer una apertura del barrio en el que se encuentra hacia la ciudad, cuando tradicionalmente ha sido como un tapón. El hacer partícipe a esos ciudadanos, incluso esos ciudadanos en ese espacio puedan tener la oportunidad de desarrollar algunas actividades suyas propias del barrio, que la hacen ya porque hay una procesión que cruza la fábrica tradicionalmente. Pero bueno, el que puedan desarrollar más actividades, en que puedan convertirse en un lugar de encuentro, todo eso hace que la ciudadanía tenga en su memoria que ese patrimonio es suyo, lo tome como suyo, lo asimile. Y eso es lo que puede hacer que se trascienda de ese hecho turístico y que sea una inversión que merezca la pena, ¿no?, y que reporte beneficio a los ciudadanos. Muy bien. Bueno, pues si te parece, Marta, le pones tú el colofón, el epílogo a estas intervenciones que hemos hecho de Barcelona, Puerto Rico, Bilbao y Sevilla. Antonio, muchas gracias entonces por darme la palabra para cerrar. De las muchas preguntas que nos has planteado ya para esta ronda de cierre, hablabas de si tenemos la obligatoriedad de conservar el patrimonio. Por supuesto que sí, esa respuesta era obvia, pero la respondo quedándome con la conclusión de Xavier en su primera intervención. Más allá de eso, la obligatoriedad de saber qué hacer con él. O sea, y en esa gestión, enhorabuena por ese plan director de Sevilla, que viene un poco a poner en valor esta necesidad de pensar primero qué queremos hacer con él, más allá del mero hecho físico de conservarlo. Estas son las discusiones que tenemos en el equipo del 1 y medio cada vez que nos enfrentamos a los múltiples proyectos que tenemos sobre la mesa. Y ahí, más allá de ese concepto de participación pública o proceso de participación pública, ya cada vez más en valor y muy relacionado con una educación o con una formación, una labor didáctica que tenemos que hacer desde los niveles más bajos de la educación, yo compartiría el concepto de gobernanza, que lo hemos aprendido nosotros tenemos un grupo, hemos participado en un grupo de trabajo europeo, el primero que se hace relacionado con la arquitectura y el patrimonio, y que está presentando ahora, no sé qué, hoy o mañana, en Eslovenia su informe. Se ha llevado el caso del 1 y medio cultural como caso de buenas prácticas. Y ellos trabajan con una matriz de 8 puntas, de 8 esquinas, una especie de estrella, de matriz de calidad de la arquitectura y el patrimonio, en la que está, por supuesto, la estética, la belleza, la funcionalidad, la sostenibilidad. Y como un valor más está la gobernanza. Y por gobernanza engloban no solamente un proceso participativo, sino una buena decisión estratégico pública detrás, al margen de lo que es la política, ¿no? Un proceso de una toma de decisión, un concurso de proyectos, una colaboración con la universidad. Y todo eso lo ponen en valor en este informe que, como digo, se presenta durante esta semana, que además lo han salpicado de fotos del 1 y medio cultural, que a veces ni siquiera tienen que ver con el texto que acompaña a la foto, pero nos han dicho que como les encanta, pero ¿por qué ponéis tantas fotos de las que os hemos enviado? Hacen bonito, nos gusta muchísimo el 1 y medio cultural, el equipo belga y alemán que ha montado este informe. Y bueno, ya para terminar, básicamente eso, animaros a seguir presentándose a las convocatorias del 1 y medio cultural. Las de los fondos Next Generation se han reorientado más hacia la parte de transición energética y están destinadas fundamentalmente a edificios públicos con una componente altamente de mejora energética, pero pueden ser edificios de patrimonio también. Es verdad que nos va a complicar un poquito el cumplir con los exigentes plazos de Bruselas y ahí tendríamos el gran debate de las barreras administrativas que da para otro foro o para otra mesa. Y bueno, alineado un poco en todo el discurso de este cierre en el que compaginábamos, hablábamos de protección e innovación en el mismo camino, ¿no? en el mismo discurso, animaros también a conocer la Ley de Calidad de Arquitectura, que estará en audiencia pública en los próximos días y que, en principio, tiene esta intención. Hay países, Finlandia ya tiene un programa de educación cívica en los colegios para combinar la necesidad de proteger con la necesidad de innovar también y dar un paso más allá, que aquí no solamente estamos muchas administraciones, sino muchos profesionales. Es un campo completamente pluridisciplinar, ahora que ha hablado Mercedes de los arqueólogos. Y poco más. Daros las gracias una vez más. Es una ciudad
patrimonial y acogedora a partes iguales, y desear que sigamos hablando de todo esto en próximas ediciones. Claro, Antonio sí. y todos, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias y esperamos haber contribuido al debate sobre el futuro y el desafío de las ciudades del siglo XXI desde la óptica de un tema importantísimo como es el patrimonio. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias a ti. Adiós.